Hola, buenos días. Os damos la bienvenida al seminario virtual Análisis de Riesgos Método Mosler. El objetivo principal de este seminario es dar una visión global del método Mosler, uno de los más usados en seguridad privada a la hora del análisis de riesgos, y en la medida de lo posible su aplicación al mundo empresarial, enfocado desde la perspectiva de director de seguridad. Por otra parte, el conocimiento de este método de análisis de riesgos es útil para todo otro tipo de campos de actuación, como la prevención de riesgos laborales, la gestión del riesgo en la dirección de proyectos y por supuesto para toda persona que quiera iniciarse en el conocimiento del análisis de riesgos. Los objetivos que se pretenden con el siguiente seminario son una aproximación al concepto de riesgo y los componentes que lo constituyen, es decir, qué es un riesgo, a quién afecta, por qué debemos realizar un análisis de riesgos, aproximación teórica al método Mosler, aplicación práctica del método Mosler utilizando un ejemplo en concreto y por último las conclusiones y forma de presentación que debemos entregar al cliente en nuestro informe final. Para cualquier duda que os pueda surgir podéis dirigiros a info@inesem.es. En esta primera parte vamos a realizar una aproximación al concepto de riesgo, no tanto su definición formal, sino ver cuáles son los componentes que lo definen, que son 3. Para acercarnos a este concepto de riesgo, primero tenemos que valorar qué es el bien, es decir, toda persona, animal o cosa que en determinadas circunstancias posee una o varias cualidades benéficas, en virtud de las cuales resulta objeto de nuestra valoración. Generalmente el bien no tiene un valor absoluto, sino que depende de las circunstancias de donde se desarrollan. Por ejemplo, el valor relativo del agua es distinto en España que en el desierto del Sáhara. El valor relativo de un diamante dista mucho de su valor en el mercado de divisas y valores que su valor cuando es un diamante en bruto en las minas. Por lo tanto, el concepto de relatividad o de entorno donde se da el bien es fundamental para conocer su valoración. Desde el punto de vista empresarial se suele utilizar el término de activo en vez del de bien. El activo es el recurso de la empresa ligado a esta y necesario para que funcione correctamente y se alcancen los objetivos propuestos por la dirección. Como activos podemos encontrar la financiación, el dinero de la empresa, sus bienes inmuebles, el stock, la información. Otros activos no materiales de la empresa, por ejemplo, es su personal, sus trabajadores, que en el caso del análisis de riesgos siempre son la primera prioridad a la hora de valorarlos. En cuanto a los activos inmateriales, también se encuentran la imagen, el prestigio o la actividad desempeñada y la imagen y la confianza generada ante el cliente, que pueden verse afectadas por la materialización de un riesgo que no hayamos contemplado y valorado. En definitiva, lo que debemos hacer en esta primera parte es identificar el bien o activo que debemos proteger, por qué debemos protegerlo, es decir, cuál es su cualidad benéfica y en qué circunstancias tiene el bien esa cualidad benéfica. Vamos a desarrollar un ejemplo que nos va a acompañar a lo largo de todo el seminario sobre una empresa imaginaria para poder hacer más gráficamente esta identificación del bien. La empresa que nos ocupa se dedica a la fabricación en exclusiva de equipos de localización, GPS, para embarcaciones del Ministerio del Interior y para un contrato en vigor con la Unión Europea. Partimos de la premisa, para simplificar, de que los niveles de seguridad de la empresa en todos los aspectos son totalmente nulos, es decir, no hay ningún tipo de sistema de seguridad, lo cual nos permitirá dar una valoración más sencilla o simplificar el análisis de riesgos en esta primera parte. Siguiendo el esquema que hemos visto en la anterior diapositiva, podemos ver que la cosa valiosa en este momento es la información, puesto que vamos a tratar el riesgo del robo de la misma. La cualidad benéfica que tiene dicha información es el valor intrínseco que tiene, como al ser información clasificada, por la descripción de la tecnología que se emplea y que se describe en ella. Y las circunstancias en que se encuadra el bien o la información es que permite el proceso productivo y mantiene una ventaja competitiva frente a la competencia.
Esta sería un ejemplo de ficha de identificación del bien. Nuestro consejo es que siempre se cataloguen y se identifiquen los bienes antes de iniciar el proceso de análisis de riesgos. El siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de daño. El daño es toda variación que le supone a un bien una disminución del valor o precio del que era objeto. Ejemplos de daño pueden ser incendios, actos antisociales, robos, atentados. Puede ser también daños de tipo biológico, enfermedades que afecten a la salud, puesto que la salud como bien supremo es, como hemos dicho al principio, el principal bien que debemos proteger en nuestros activos. En términos empresariales, se suele hablar de impacto. El impacto es la consecuencia negativa producida por la materialización de una amenaza sobre uno o varios de nuestros activos. Al igual que hemos hecho con el bien, debemos realizar una ficha de identificación del daño, para saber a qué nos enfrentamos. En dicha ficha de identificación del daño, debe constar el daño en sí mismo, el agente dañino o causa que origina el daño, cuál es la manifestación del daño, es decir, cómo se produce el daño y en qué medida, y por último, las consecuencias negativas o el daño propiamente dicho. Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, acerca de esta empresa que fabrica GPS para el Ministerio del Interior, y teniendo en cuenta que el bien que tenemos que proteger es la información que se recoge en la empresa, que se sitúa en la empresa, el agente dañino en este caso serían personas, o bien grupos organizados o profesionales del espionaje industrial que, contratados por la competencia o como agentes libres, podrían querer obtener información privilegiada de nuestros activos. También los clientes internos, es decir, los trabajadores de la empresa, generalmente son en muchas ocasiones el agente dañino que permite la salida de información del interior de la misma. La manifestación del daño sería el robo de la información con datos relativos a la tecnología empleada, y las consecuencias negativas sería en principio la pérdida de ventaja competitiva frente a la competencia, y por último, la pérdida del proceso productivo en el que nos basamos para fabricar nuestros GPS. Debemos aquí hablar del concepto de amenaza, una vez que hemos visto el concepto de daño. La amenaza es toda causa previsible de daño a las personas o a los bienes y puede ser de múltiples orígenes. De origen antisocial, como la intrusión, el robo, el hurto, el sabotaje, la alteración de bases de datos, el fraude fiscal, el tráfico de drogas, los incendios intencionados o las amenazas de bomba. Pueden ser de origen natural, como las inundaciones, los terremotos, los rayos, heladas, granizos, etc. También pueden deberse a causas tecnológicas, un fallo de hardware o de software, los riesgos físicos, riesgos químicos derivados de la actividad que se realiza en la empresa. Encontramos también amenazas de origen biológico, como los virus, las bacterias o las epidemias. Amenazas de origen antrópico, como las manifestaciones, huelgas violentas, incluso fiestas populares y ferias que pueden paralizar la producción. Y otro tipo de amenazas como cortes de suministro, incumplimientos legales, como incumplimientos acerca de la ley de protección de datos, cortes de suministro de electricidad, etc. El tercer concepto que abordamos a la hora de hablar del riesgo, ya hemos visto el bien, hemos visto el daño. El bien y el daño han de relacionarse en un entorno para que exista la amenaza. Si el bien y el daño no se encuentran relacionados de ninguna manera, el daño o el agente dañino no puede hacer perder al bien su cualidad benéfica. Por tanto, se necesita una situación en la que el agente dañino pueda hacer perder todo o en parte de la cualidad benéfica del bien. Eso es lo que conocemos como entorno o circunstancia. Dicho de otra manera y siguiendo con nuestro ejemplo del fabricante en exclusiva de GPS, pues el entorno de las circunstancias sería mientras la información clasificada en cualquiera de sus formatos, papel, bases de datos, soportes lógicos y analógicos, permanezca en las instalaciones de la empresa o durante el traslado de la misma a otras sedes. Como hemos visto, el concepto de riesgo está compuesto por tres variables que se interrelacionan entre sí.
el bien, el agente dañino y el entorno necesario para que el bien y el agente dañino se relacionen. Teniendo estos conceptos claros, podemos abordar la definición de riesgo. Y de una manera simple, pero muy intuitiva, podríamos definir riesgo como la probabilidad de materialización de la amenaza en relación con el daño que produciría dicha materialización. En realidad se trata de poner en relación o multiplicar la probabilidad de que un daño se manifieste por las consecuencias que la manifestación de dicho daño tendría, y eso nos da el nivel de riesgo. Es decir, si podemos asumirlo, si podemos derivarlo, nos diría si el riesgo es alto o bajo, si puede ser asumido por la empresa o por el contrario debe ser solucionado lo antes posible o transferido en caso de que no podamos solucionarlo. El riesgo también se define como la contingencia de que un bien sufra un determinado daño. Tendríamos, siguiendo este desarrollo lógico, una expresión formal del concepto de riesgo a la hora de utilizarlo en el análisis. Expresaríamos de la siguiente forma: riesgo de que la cualidad benéfica de un bien en unas determinadas circunstancias pueda sufrir una manifestación motivada por una causa con resultados de consecuencias negativas. Dicho de otra manera y aplicándolo al ejemplo que nos ocupa, la empresa fabricante de GPS y la posible pérdida de información o el robo de información. La expresión formal de este riesgo en nuestra empresa sería la siguiente: riesgo de que se produzca la pérdida de ventaja competitiva por el robo de información clasificada en cualquiera de sus formatos, por parte de agentes de la competencia o empleados desleales, utilizando técnicas de espionaje industrial o de ingeniería social durante la permanencia de la misma en las instalaciones de la empresa o durante su traslado. Llegamos a la segunda parte de nuestro seminario o tutorial sobre el análisis de riesgos, centrado ya en el método Mosler, uno de los más utilizados, como hemos dicho al principio, en el ámbito de la seguridad privada. El análisis de riesgos, o mediante el análisis de riesgos, se pretende, ante todo, identificar las amenazas a las que están expuestos los activos de nuestra empresa y, por otra parte, estimar el riesgo relativo que implica para cada una de ellas, en función de la probabilidad de su manifestación y la magnitud de sus consecuencias, la materialización del riesgo. Es decir, aplicar los criterios de probabilidad y consecuencias que hemos visto antes, junto con el de identificación de la amenaza. Es importante que tengamos en cuenta y que sepamos que cuando hablamos del análisis de riesgos o de riesgos no hablamos en términos absolutos, sino en términos relativos. Es decir, siempre vamos a estimar el nivel de un riesgo en relación con el resto de riesgos analizados, de una forma cualitativa. No podemos asegurar categóricamente cuándo se va a materializar un riesgo, pero sí podemos valorar su graduación o su nivel respecto al resto de riesgos analizados. Por otra parte, hay que tener en cuenta que aunque el método Mosler de análisis de riesgos tiene una base científica y una metodología propia, al final siempre cuenta con un cierto grado de subjetividad, puesto que el que aplica el análisis de riesgos es una persona y las personas estamos condicionados por multitud de variables que alteran nuestra percepción. Por eso es muy importante que se aplique esta metodología de la forma más rigurosa y con la base científica y con la mayor información posible. El método Mosler es uno de tantos. Existe multitud de métodos de análisis de riesgos, cada uno de ellos especializado en distintos ámbitos, como el método T-FINE, el HACCP, el Gretener, el Eric Frame, el Mayerit, pero en nuestro caso vamos a hablar del método Mosler. Es uno de los más utilizados en el ámbito de la seguridad, como ya hemos dicho, y su utilidad radica en que identifica, analiza y evalúa los factores que pueden influir en la manifestación de un riesgo, para poder calcular la base o el nivel de riesgo al que nos enfrentamos. El método Mosler tiene un carácter secuencial, es decir, se asienta en 4 fases distintas y cada una de ellas se apoya en los resultados obtenidos en la fase precedente.
Como ya hemos visto anteriormente, nos encontraríamos ante una primera fase de definición del riesgo, una segunda parte donde ya aplicaríamos el análisis del riesgo propiamente dicho, una tercera fase donde se evalúa el riesgo, es decir, a qué nivel de riesgo nos enfrentamos, y por último, una clasificación del riesgo en base a una tabla numérica que nos dice si el riesgo es grande, pequeño, en definitiva, si es asumible o no es asumible por nuestra organización. En esta primera fase, la identificación del riesgo, mediante sus elementos característicos, el bien y el daño, delimitando su objeto y su alcance para diferenciarlo de los otros riesgos, el director de seguridad o el analista de riesgos necesita de disponer de una información previa, que bien debe hacerse por su cuenta o bien debe solicitar a las entidades especializadas. Es necesario conocer las características geográficas de ubicación de la empresa, cuál es nuestro posicionamiento en el mercado y nuestra competencia, cuáles son las estadísticas policiales de la zona, el sector productivo en el que nos movemos, datos útiles de bomberos y protección civil, acerca del lugar donde nos ubicamos, siniestros que tengan nuestros vecinos de ubicación, estadísticas de otros organismos como la Agencia Estatal de Meteorología, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Sismología y por último los catálogos generales de amenaza que las casas aseguradoras con las que transfiramos los riesgos nos pueden suministrar. En nuestro caso prepararíamos una ficha de identificación del riesgo donde constaría el riesgo propiamente dicho, en este caso el robo de la información, la localización o el entorno donde se podría materializar ese riesgo, en las dependencias de la empresa, no vamos a tratar en ese aspecto el traslado de información, el bien que debemos proteger, la información clasificada a la que hacíamos referencia antes, cuál es el daño o el agente dañino, son las personas mediante técnicas de espionaje industrial o ingeniería social, y por último la expresión formal del riesgo que hemos comentado antes. Riesgo de que se produzca la pérdida de ventaja competitiva por el robo de información clasificada en cualquiera de sus formatos, etc. Es conveniente realizar una ficha de riesgo o identificativa de cada uno de los riesgos y en cada uno de los entornos que vamos a analizar. Una vez identificada en esta primera fase el riesgo al que nos enfrentamos o que vamos a analizar, pasaríamos a la segunda parte, el análisis de riesgos propiamente dicho. En esta segunda fase, la del análisis de riesgos, se trata de identificar y analizar el riesgo según los criterios de magnitud y probabilidad que hemos visto antes, que son los definidores del concepto de riesgo, es decir, los conceptos relacionados que nos dan el nivel de riesgo, y cuantificando los resultados según una escala penta, es decir, de 1 a 5 puntos. El análisis de riesgo se basa en 6 criterios distintos o 6 variables, las cuales nos van a dar una serie de valores numéricos que al final relacionaremos en una tabla. La primera fase o el criterio de función, en este primer momento debemos valorar o analizar cuáles son las consecuencias negativas o los daños que pueden alterar la actividad de alguna manera. De una manera práctica y sencilla, deberemos responder a la pregunta: ¿cómo afecta a nuestra actividad la materialización del riesgo? Teniendo en cuenta las cuestiones que hemos avanzado antes, que la empresa no tiene ningún tipo de sistema de seguridad, seguramente no tenga tampoco ningún tipo de copias de respaldo, no haya un procedimiento establecido para el análisis de riesgos, para el almacenamiento de la información, con lo cual el robo de la información puede afectar de una forma muy gravemente a la actividad, puesto que tenemos los datos de producción, proveedores, clientes, en ella radica nuestra ventaja competitiva. Por nuestra parte hemos valorado este riesgo con un 4, dato que utilizaremos posteriormente. El segundo criterio, o el siguiente criterio a analizar, sería el criterio de sustitución. Mide la dificultad para sustituir los bienes afectados. Y respondería a la pregunta: ¿en qué grado podemos sustituir el bien afectado? En condiciones de normalidad, una empresa, entre las prescripciones de seguridad,
se encuentra la copia de respaldo o la copia siempre de seguridad de la información con la que cuenta. Ya hemos dicho que nuestra empresa no tiene ningún tipo de sistema de seguridad, con lo cual la sustitución de un proceso productivo tan complejo como sería el diseño y el desarrollo de GPS sería muy difícilmente, o al menos así lo hemos valorado, difícilmente sustituible a la hora de valorar este criterio, con lo cual le otorgaríamos un 4 en el criterio de sustitución. El siguiente criterio a analizar es el criterio de profundidad. Es el grado de perturbación o efectos psicológicos que producen la imagen de la empresa. Dicho de otra manera, respondería a la pregunta de cómo afecta a la imagen de la empresa o qué efectos psicológicos negativos tiene dentro de ella. El robo de información de un componente electrónico de GPS, teniendo en cuenta que tenemos como clientes en exclusivo el Ministerio del Interior y la Unión Europea, sería extremadamente grave. Perderíamos el contrato seguro y nuestra posición en el mercado. Tendríamos suerte si pudiéramos volver a seguir operando en este sector de actividad. Con lo cual la perturbación y el criterio de profundidad en este caso sería muy grave. La valoraríamos con un 5. En cuanto al criterio de extensión, mide el alcance de los daños según su amplitud o extensión geográfica. Es decir, hasta dónde llegan las repercusiones negativas de la materialización del riesgo. En este caso la respuesta es sencilla. Si nuestro contrato es con el Ministerio del Interior y además con la Unión Europea, el robo de información podría tener repercusiones de carácter internacional. Afectaría a entidades y organismos fuera de nuestras fronteras nacionales. Siguiendo con los criterios con los criterios de probabilidad, una vez vistos los criterios de magnitud, tendríamos el criterio de agresión. El criterio de agresión mide la probabilidad de que la amenaza se manifieste y respondería a la pregunta ¿qué probabilidad real hay de que el riesgo se manifieste? Teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, la ausencia total de seguridad en la empresa, se trata de generalmente en un polígono industrial donde operan muchas veces bandas organizadas. Tenemos un producto en exclusiva que puede tener, sobre lo que la competencia o profesionales del espionaje industrial pueden tener algún tipo de interés, y teniendo en cuenta también la época de crisis económica en la que vivimos, pues el criterio de agresión o la valoración o la puntuación a la que le daríamos al criterio de agresión en este momento sería un 4, es decir, bastante alto. El último criterio de probabilidad, el segundo, sería el criterio de vulnerabilidad. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que se produzcan daños? Responde a la pregunta, si el riesgo se manifiesta, ¿cuál es la probabilidad real de que se produzca un daño? Pues en este caso, y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho antes, al no tener ningún tipo de seguridad, el daño sería total. Le daríamos un 5, muy alta. Con esto concluiríamos la segunda fase, es decir, el análisis de riesgo o puntuación del mismo. Y pasaríamos a la tercera, a cuantificar el riesgo considerado. En ella se suma la importancia de los sucesos, se multiplica el criterio de función por el de sustitución, obteniendo un coeficiente llamado I o intensidad. Por otra parte, multiplicaríamos los coeficientes de profundidad y de extensión, obteniendo un coeficiente denominado D. Juntos sumados nos daría la C, es decir, la magnitud del riesgo. Por otra parte, valoraríamos el concepto de probabilidad, multiplicando el coeficiente A de agresión por B de vulnerabilidad, que nos daría el valor P, el coeficiente de probabilidad. Y por último, si relacionamos ambos coeficientes, nos daría el valor del riesgo absoluto, el ER, es decir, el criterio de magnitud por el criterio de probabilidad. Dicho de otra manera, y aplicándolo a la valoración que hemos dado antes, utilizando una tabla de cálculo de Excel en la cual se puede observar el desarrollo del método Mosler, ya hemos visto cómo el criterio de función le aplicamos un 4, al de sustitución otro 4 y el valor conjunto sería un 16. El de profundidad y el de extensión un 5, que multiplicados nos daría un valor de 25. Y por otra parte, el criterio de agresión y de vulnerabilidad, que nos daría un 20.
Ambos coeficientes multiplicados, el 41 por el 20, nos daría un total de 820. Ese sería el valor numérico total o la cuantificación de nuestro riesgo considerado, pero hay que ponerlo en relación con la tabla final del método Mosler, en la cual podemos valorar el riesgo de forma total. Al obtener un 820, estaríamos moviéndonos entre el 751 y el 1000, que es el límite o el intervalo de valores que el método Mosler establece para aquellos riesgos que consideramos grandes. Es decir, nos enfrentamos a un riesgo grande y por tanto debe ser una de nuestras prioridades en el resto del plan de seguridad que las medidas de control y de seguridad que vayamos a tomar estén encaminados a reducirlo en la medida de lo posible. Por último, una vez realizada el análisis de riesgos y la cuantificación del mismo, debemos, presentar las conclusiones y el informe final ante el cliente. Debemos explicarle al cliente por qué es necesario el análisis de riesgos, porque tiene un enfoque metodológico, evita los errores de valoración subjetivo. Al utilizar la misma escala cuantitativa permite comparar y jerarquizar los riesgos, es decir, podemos averiguar cuáles son aquellos riesgos que tienen una prioridad a la hora de ser valorados y de tomar medidas correctoras para corregirlos, lo cual permite una adecuada gestión del riesgo y de los recursos que tenemos para gestionar esos riesgos. Nos permite una toma de decisiones objetiva, lo cual favorece la optimización de la inversión en seguridad y sobre todo una reducción de las pérdidas. Es decir, debemos de tener muy claro dónde tenemos que invertir prioritariamente nuestro presupuesto en seguridad, por supuesto hacia aquellos riesgos que hayan sido objeto de un mayor o que hayan tenido una mayor puntuación. Por último, hay que apuntar que si junto a la metodología Mosler se utiliza cualquier otro método que hemos utilizado antes, permite la comparación cualitativa que no cuantitativa. Nunca nos van a dar los mismos resultados numéricos, pero sí podemos ver su relación con el resto de los riesgos. Si utilizando dos métodos distintos vemos que hay un riesgo que nos dispara o que tiene un valor muy superior al resto de los estudiados, si utilizamos, como ya digo, estas dos metodologías, estamos en el camino, estamos en el momento correcto, puesto que en las dos metodologías, por dos métodos distintos, hemos llegado a la misma conclusión. A la hora de presentar nuestras conclusiones al empresario que nos contrata o al consejo de administración del que dependemos, argumentar las conclusiones del análisis es fundamental, puesto que son la base del resto del informe, tanto de la gestión del riesgo que vamos a organizar, de las medidas de protección, de la organización de la seguridad, del presupuesto que dispongamos. Debemos comentar además aquellos riesgos más relevantes con mayor puntuación, como en el caso de nuestro riesgo de robo de información, puesto que serán aquellos donde se van a centrar prioritariamente nuestras acciones. En la presentación del informe se deben entregar las fichas de identificación de bienes activos que hemos comentado antes, el catálogo de amenazas que hemos realizado y que se ciernen sobre nuestra empresa, el proceso del análisis de riesgos. Debemos explicar de la forma más didáctica posible la metodología que hemos utilizado, puesto que si el empresario o el consejo de administración entienden cómo hemos realizado ese análisis de riesgos, siempre estarán un punto más a nuestro favor que si no comprenden o no entienden cómo hemos llegado a esas conclusiones. Debemos explicar los datos que hemos obtenido y cuál es el razonamiento que hemos usado para llegar a esos datos. Y por último, es conveniente introducir un cuadro resumen de todos los riesgos por escenarios, de manera que en un solo folio, en una tabla de Excel o en cualquier otro programa análogo, podremos ver los valores absolutos de todos los riesgos estudiados y en todos los escenarios posibles. Es importante utilizar un lenguaje técnico pero que sea accesible al cliente, puesto que este no tiene que ser un experto en seguridad, pero sí debemos hacer un esfuerzo para que comprenda nuestro trabajo. Y por último, es muy conveniente el uso de diagramas de barras comparativos, puesto que permite la comparación visual entre los distintos riesgos estudiados. Con esto llegamos al final de la presentación. Os damos las gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para que a través de los canales de comunicación establecidos nos planteéis vuestras dudas y aportaciones. Muchas gracias por todo.